tarde, en punto. Bueno, sean todos bienvenidos a un tema más de conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a tener un programa pues muy interesante. Vamos a hablar sobre los desligues. Vamos a seguir hablando sobre el pseudoesoterismo, el tema de esta semana. Sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Les recuerdo que el objetivo de las prácticas que se realizan los días viernes es llegar a profundizar sobre el tema de la semana. Y esta semana estudiamos dos temas. El primer tema fue el de la vida y el nivel del ser, un tema muy interesante, donde también hay un ejercicio, el cual también vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp, una práctica guiada que hicimos el semestre pasado, y vamos ahora a realizar la otra práctica que que se enseñó esta semana, que tiene que ver ya sobre el pseudoesoterismo. Hoy hablaremos sobre cómo podemos llegar a desligarnos del pseudoesoterismo. Entonces sean todos bienvenidos a este programa, a esta práctica que vamos a hacer el día de hoy, día viernes. Bueno, les recuerdo, para las personas que entran en sintonía, me presento. Para las personas que de pronto no me distinguen, mi nombre es Leonardo Reyes, instructor de conocimiento de sí mismo, y con ustedes voy a estar algunos días viernes haciendo las prácticas de la semana. También voy a estar con ustedes algunos lunes y algunos jueves, acá por esta página de conferencias conocimiento de sí mismo. Listo, y les recuerdo que los días, un segundito, los días lunes se hacen las conferencias de la fase B, y de martes a domingo, acá por esta página de conferencias conocimiento de sí mismo, se están haciendo las conferencias de la fase A, y el viernes, además de eso, pues hacemos lo que son las prácticas guiadas. ¿Listo? Bueno, entonces hoy es un día, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a enseñar cómo podemos desligarnos del pseudoesoterismo. Para eso vamos a hacer una práctica guiada. Hoy vamos a hacer una meditación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que de pronto vayan buscando una agenda, una agenda donde puedan tomar apuntes, si de pronto quieren hacer el ejercicio del día de hoy. Bueno, por acá está Anderson, buenas tardes. ¿Cómo está Anderson? También por acá está Oscar García, muy buenas tardes. Oliver también, buenas tardes, saludos desde Medellín. Bueno, un saludo para ti, Oliver, para todos los hermanos de Medellín. También por acá está Carmen Espinosa. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Por acá también ya se está conectando José Ramírez. También por acá está Ninfa. Buenas tardes, Leo nos dice. Hola Ninfa, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también quiero invitarlos a las prácticas de la mañana. En las horas de la mañana se están realizando unas prácticas. El link lo estamos enviando por los grupos del WhatsApp para que también estén muy atentos. Y hoy también a las 9 de la noche enviaremos un link para hacer prácticas guiadas también en vivo, de 9 a 11 en hora Colombia. Bueno, también por acá está Oscar Bedoya, ¿cómo estás? Bienvenido. También está James, María Gabriela, también está por acá con nosotros. También está por acá Sandra Fajardo, que nos saluda desde Perú. Hola Sandra, ¿cómo estás? También por acá ya está Bere Hernández, bienvenida Bere. También está Rocío Mora. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Y por acá también está María Gabriela, que nos dice: yo no recuerdo mi sueño, pero mi hijo sí vio el semáforo rojo en su sueño. Gracias, Leo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Carlos nos dice buenas tardes. Millán nos dice saludos desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros que nos acompañan también desde México. Por acá está Jorman Díaz.
también que nos saluda. Muy buenas tardes, Jorman. Por acá está Jadica Jiménez también por acá nos acompaña. José Luis también nos saluda desde la capital, desde Bogotá. Sean todos bienvenidos y bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Ya pasaron 5 minuticos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Entonces, como les iba comentando, vamos a hablar sobre... Un segundito. Vamos a hablar sobre cómo es el proceso para desligarnos de una escuela o de un conocimiento pseudoesotérico del cual nosotros de alguna u otra forma estuvimos vinculados. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que vamos a hacer una meditación. Y la idea es que cada uno de nosotros vaya a llegar a sus propias conclusiones. Entonces, estudiemos un poquito este tema que tenemos preparado para profundizar sobre la conferencia del día de ayer. Les recuerdo que la conferencia del día de ayer fue exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Y pues hoy es como un complemento a la conferencia de ayer. Para que esta práctica la podamos entender mucho mejor, les recomiendo, si tienen la posibilidad, de ver la conferencia del día de ayer. Y luego, ya viendo la conferencia que se hizo el día de ayer, van a poder entender muy bien este ejercicio que queremos realizar el día de hoy. Cómo desligarse del pseudoesoterismo. Bueno, lo primero que vamos a tratar de explicar brevemente, porque vuelvo y les reitero, esto lo estudiamos ayer, ¿qué es el pseudoesoterismo? Entonces, el pseudoesoterismo quiere decir falso conocimiento interior. También pseudo quiere decir parecido, pero no es. ¿Listo? Es como, a ver, ¿cómo les digo yo? Como una imitación de un zapato fino. Eso puede llegar a ser el pseudoesoterismo. Entonces es parecido, pero no es. Entonces, en este momento hay muchos conocimientos que hablan sobre el despertar de la conciencia, sobre la espiritualidad. Algunos hablan sobre vidas pasadas, otros hablan sobre la eliminación del defecto, algunos hablan, por ejemplo, sobre algo relacionado con el poder de la energía sexual, pero nos van a terminar desviando de la senda. Entonces ayer hablábamos de algunos aspectos que uno debe tener en cuenta para poder reconocer una escuela pseudoesotérica. Y bueno, ya cuando uno la ha reconocido y sabe que está ligado a una escuela de estas, una escuela pseudoesotérica, una escuela que cobra, que no enseña los 3 factores, que promueve la fornicación, o sea, el derrame de la energía sexual, o sea, no enseña la castidad científica, que promueve el fanatismo o la idolatría o la mitomanía, como lo veíamos, entre otras cosas más, el intelectualismo. Entonces, cuando ya logramos identificar ese tipo de escuelas, ahora es necesario desligarnos de ellas. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que nosotros vamos a explicar el día de hoy. Vamos a aprender a desligarnos de esas escuelas pseudoesotéricas porque actualmente, aunque de pronto muchos ya no pertenecemos o ya no asistimos a esos lugares, nos han inyectado algunas ideas fijas y de alguna otra forma manipulan nuestro actual comportamiento. Entonces, por eso vale la pena que nosotros hagamos este ejercicio, esta pequeña meditación, para poder desligarnos de esas escuelas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estar ligado a una escuela pseudoesotérica? Entonces, dentro de esas vamos a encontrar algunas. Rápidamente las vamos a nombrar. La primera es que uno puede tener ideas fijas con relación a las creencias que uno tuvo. Como por ejemplo, hay ideas fijas donde, por ejemplo, uno cree que a uno alguien lo va a salvar. Cuando lo cierto es que dentro de nosotros mismos, nosotros tenemos que hacer un trabajo espiritual para salvarnos a nosotros mismos.
pero hay unas escuelas donde tenemos ya una idea de que no, nos van a salvar, que por creer, ya en creer en algo, entonces ya vamos a ser salvos. Entonces esa puede ser una idea fija. Otra idea fija como por ejemplo, esto es muy difícil, el trabajo espiritual es muy difícil, el desdoblamiento astral es muy difícil. Otras nos hacen pensar que necesitamos de un guía. Entonces ahí encontramos todo lo que es la dependencia. Nos volvemos dependientes a un grupo, a un líder, a un texto. Y ahí empezamos a ver algunas consecuencias. Cuando empezamos a trabajar ya en la obra del ser, entonces vamos a empezar a sentir pérdida de fuerza. No tenemos ánimo para el trabajo espiritual. Algo nos impulsa a hacer el trabajo, pero preferimos más bien leer, preferimos más bien mirar, no sé, una película de Jesucristo, sí, ponernos a escuchar cosas del budismo, o sea, empezamos a perder fuerza. Y además de eso, varias de las ideas que nos han implantado las escuelas pseudoesotéricas muchas veces nos llenan de escepticismo y duda con relación a esto. Hay algo muy curioso, y es que, por ejemplo, hay personas que ya han logrado, por ejemplo, un desdoblamiento astral y aún así dudan. Conocí el caso de un compañero, tenía un desdoblamiento astral pues muy efectivo, ya había podido hablar con varios maestros y aún ya había podido mirar algo de vidas pasadas, hasta había podido penetrar algunas partes de las infradimensiones del planeta Tierra. Tenía mucha información que había recibido astralmente, pero tenía muchas ideas de una escuela pseudoesotérica por el lado del cristianismo, y aunque ya había comprobado muchas cosas, eso lo hacía dudar y lo hacía entrar en unas confusiones muy fuertes, hasta que terminó saliéndose de la misma senda porque no pudo controlar eso, ya habiendo comprobado muchas cosas de este conocimiento. Bueno, otra consecuencia de estar ligado con estas escuelas es que nosotros, cuando nos ligamos con estas escuelas, ellos tienen derecho a un porcentaje de nuestra propia energía sexual. Recordemos que la mayoría de las escuelas en las que de pronto nosotros nos hemos ligado tienen derecho a un porcentaje de nuestra energía emocional, mental, instintiva y motriz. Y si nosotros no nos hemos desligado de ellas, entonces ellas tienen el derecho de seguir robándonos esa parte de esa energía. ¿Hasta qué punto? Hasta que nosotros rompamos el hilo. Entonces por eso tenemos que aprender a desligarnos, y por eso uno de los objetivos también de la conferencia de ayer es que nosotros tomemos una decisión, y esa decisión es empezar a coger el camino de la rectitud y dejar a un lado todas esas arandelas del pseudoesoterismo que muchas veces nos confunden y nos han venido estancando. Ahora bien, la mayoría de las escuelas pseudoesotéricas, detrás de las grandes escuelas pseudoesotéricas del planeta, vamos a encontrar entidades. Y esas entidades, por lo general, son entidades negativas y son entidades muy poderosas. Y nosotros estamos ligados a esas entidades. Entonces, al desligarnos de la escuela, también nos vamos a terminar desligando de esas grandes entidades. Fíjense que muchas de esas entidades son las que terminan haciendo, entre comillas, curaciones, sanaciones, milagros. Cuando alguien se va a desligar, llegan esas entidades y les dicen: bueno, yo fui el que le di el dinero que usted estaba pidiendo para tal negocio. Eso, por ejemplo, le pasó a un compañero. Me contaba que él estaba haciendo este estudio, el estudio que estábamos haciendo el día de hoy, y cuando se fue a desligar de la escuela pseudoesotérica que estaba estudiando, llegó allá un dirigente de esa escuela y le dijo: bueno, pero mire, usted acá me debe esto y me debe esto y me debe esto. Y lo que le debía era los favores. Mire, yo acá le ayudé con la salud, yo acá le ayudé con el dinero, yo aquí le ayudé a solucionar este problema, entonces págueme. Y bueno, el compañero tuvo que hacer unos trabajos de sacrificio por la humanidad para poder pagar eso. ¿Listo? Bueno, y muchas veces estas entidades o estas escuelas nos dejan estancados en el trabajo interior. Entonces,
Por eso nosotros vamos a necesitar desligarnos de estas escuelas. Bueno, miremos que hay diferentes tipos de ligues. Estos ligues están muy relacionados con las, como les iba diciendo, con las ideas fijas que nos van, se nos han pegado a causa del ligue a estas escuelas. Por ejemplo, hay ligues relacionados con, por ejemplo, con el celibato. Muchas personas no pueden llegar a creer que la salvación se hace a través de la sexualidad, ¿cierto? Y uno se pone a analizar, bueno, ¿yo por qué tengo ese pensamiento? Y ahí uno al ponerse a estudiar eso se da cuenta que ese pensamiento es causado por un ligue relacionado a una escuela que odia y aborrece la sexualidad. Otros nos pueden llegar a meter ideas machistas, donde por ejemplo se piensa que la mujer no tiene el derecho de hacer este trabajo espiritual. Esa es una idea fija que también se ha venido metiendo. En otras ideas fijas, por ejemplo, se nos habla que se necesita de un líder espiritual que nos guía a nosotros por el sendero de la luz, y entonces vemos al líder espiritual como el maestro, como el todopoderoso, como el que tiene los dones. Todo eso son ideas fijas relacionadas con esos ligues. Sí, bien, ideas fijas como por ejemplo, si yo necesito saber algo, entonces acudo a un espiritista, a alguien que me eche las cartas, a ver lo que es la carta astral, a los ángeles, y empiezo a pensar dentro de los ligues que uno tiene, que eso hace parte de la logia blanca, que eso es algo relacionado con la parte espiritual. Y todo eso es pseudoesoterismo, todo eso nos va a desviar del camino o nos va a terminar desviando de la senda. Hay otros tipos de ligues. Por ejemplo, hay unas escuelas, conozco algunas escuelas, donde hablan, por ejemplo, el desdoblamiento astral y lo hacen ver que es muy difícil. Lo hacen ver que es como para gente avanzada. Y lo cierto es que la gente que pertenece a determinados tipos de esas escuelas, aunque hablan del desdoblamiento astral, nadie lo practica, nadie lo hace conscientemente. ¿Y por qué es así? Porque ya tienen una idea fija de que eso no se puede, que eso por allá es para los maestros. Y por eso terminan hablando de las experiencias de los maestros, pero no de las experiencias propias. ¿Por qué? Porque no las tienen. ¿Y por qué no las tienen? Porque al estar ligados a esa escuela no les permite desarrollar completamente su potencialidad. En otras escuelas, por ejemplo, se puede llegar a hablar sobre la castidad, sobre la transmutación sexual, pero no se practica. Sí se habla, pero no se ha logrado la castidad. Se puede hablar de las iniciaciones, pero no logran las iniciaciones. ¿Por qué? Porque ahí hay unos ligues que no impiden que se haga ese trabajo. Por eso, una de las recomendaciones y de las conclusiones que llegábamos en la conferencia de ayer es que nosotros tenemos que investigar astralmente la calidad del conocimiento que estamos recibiendo. Porque muchas veces, aunque hablan de cosas espirituales, pueden que no nos estén llevando por el camino correcto. En otras escuelas tenemos ligues donde tenemos que seguir a alguien, el fanatismo, o podríamos llegar a convertirnos en mitómanos. Entonces hay que estudiar todos esos ligues que podríamos llegar a tener. Por ejemplo, hay personas que les da pena o les da miedo entregar volantes, a hablar de este conocimiento en público. Y vaya uno a averiguar por qué. Pues claro, hay un ligue con determinada escuela, porque uno empieza a recordar que cuando uno pertenecía a determinada escuela, no, uno lo único que tenía que hacer era dar plática y rezar y ya. Pero cuando ya uno le dice, no, tú tienes que enseñarle a los otros hermanos para lograr despertar tu conciencia y enseñarle a despertar la conciencia a los demás, entonces ese liga hacia esa escuela y dice, no, pero no era más fácil por este lado. Hay veces donde muchos estudiantes nos preguntan, ¿no hay otro camino más fácil? ¿Y por qué estamos buscando un camino más fácil para la autorrealización? Pues por un ligue que tenemos,
porque pensamos que esto es simplemente creer en algo espiritual y que ya estamos salvos, cuando verdaderamente hay que hacer un trabajo muy profundo. Bueno, entonces, partiendo de eso, entonces vamos a hacer una práctica. Como les iba comentando, es una práctica de meditación. Les recomiendo que por favor traigan sus apuntes, traigan de pronto una hojita donde tomar apuntes y vamos a hacer una meditación reflexiva. ¿Listo? Bueno, antes de empezar a hacer la práctica, voy a pasar por acá a mirar y voy a pasar por acá a mirar algunas preguntas y empezamos con la práctica y mientras tanto les doy un tiempito para que de pronto vayan buscando dónde tomar apuntes para hacer la práctica el día de hoy. La meditación que vamos a hacer no va a tardar más de media hora. También pueden utilizar su celular si de pronto lo desean, como para tomar apuntes si así lo desean. ¿Listo? Bueno, José Edgar nos saluda por acá, Joana Montoya también por acá nos saluda, Alonso nos saluda desde Medellín. Bueno, por acá nos dice, para todo el grupo nos manda un saludo. Bueno, Alonso, gracias. También está Luz Estela, Peter también por acá está con nosotros, Leonel Pinto también nos saluda desde Bogotá, Colombia. Anderson nos dice, el budismo es una escuela pseudoesotérica. Bueno, como te digo, Anderson, si el budismo no enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia, si no enseña los pasos para morir, si no enseña la transmutación sexual, y si no enseña el sacrificio por la humanidad, y si no enseña las prácticas de comprobación, es una escuela pseudoesotérica. Tú mismo lo vas a ir deduciendo. Edilberto nos dice buenas tardes. Oliver nos dice, Leo, la ligadura de estas escuelas nos impide lograr el desdoblamiento astral. Oliver, sí, la verdad sí, así es. Y eso sí es algo que pues he podido comprobar y he podido verificar de algunos compañeros que estaban ligados a determinadas escuelas y no podían lograr el desdoblamiento astral. Es más, tengo el caso, por ejemplo, de mi esposa, que ella pertenecía a una escuela pseudonóstica y nunca había logrado el desdoblamiento astral. Entonces ella, a través del semáforo, como les comentaba ayer, les mostraron que tenía que dejar de asistir a ese lugar. Ella dejó de asistir allá y cuando ya empezó a trabajar seriamente empezó a lograr el desdoblamiento astral. O sea que lo que le impedía tener las experiencias astrales conscientes era el ligue que tenía hacia esa escuela, y la razón era porque ni siquiera el líder espiritual de esa escuela se desdoblaba consciente. Bueno, Leo, la ligadura a esas... Anderson nos dice, ¿el Dalai Lama es un maestro? No me consta, Anderson, no lo he investigado, no lo sé, tendrías que investigarlo, para eso está el desdoblamiento astral. Rodrigo nos dice, sé dónde sacas tantas tonterías, igual son grupos y sectas. Bueno, Rodrigo, para eso está las conferencias. Te invito a que veas la conferencia del día de ayer y ahí vas a poder documentarte mucho mejor de lo que estamos hablando. Bueno, por acá nos dice, ese señor que tiene en las fotos es un pastor muy famoso, según tiene dones, según les dio el Espíritu Santo. Bueno, ahí está relacionado con el pseudoesoterismo, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Angélica nos dice buenas tardes. Ninfa también nos dice, ¿cuáles son estas entidades que están detrás de estas escuelas y son las mismas de otra escuela? No, Ninfa. Cada grupo pseudoesotérico tiene una entidad específica, la maneja un mago negro específico. Entonces, uno tiene que ir a investigar. Y dentro de esas entidades se pelean por las almas, por los seguidores. Entonces, sí, efectivamente, cada escuela tiene una entidad. Bueno, Ninfa nos dice, una de las ideas fijas es que si cumplen los mandamientos, alcanzan la vida eterna. Bueno, esa, por ejemplo, puede ser una idea fija. ¿Sí? Recuerda que los mandamientos son internos, ¿no? Pero los hacen ver de forma externa.
Hilberto nos dice, cuando de niños asistimos a prácticas de medium, ¿por qué nos llevaron? ¿Qué pasa? Bueno, Hilberto, es muy probable que estás influenciado y también ligado con algo relacionado con el mediumismo. En este caso, si fuiste de niño, pues es muy probable que haya algún ligue. Ya tendrías que averiguarlo internamente si todavía se está compartiendo un ligue o no. Bueno, Pablo también nos saluda, buenas tardes. Oliver nos dice, necesito salirme de esta ligadura urgente, ayuda, porfa. Bueno, ya vamos a hacer la práctica para, para aprender a desligarnos. Les recuerdo que vamos a hacer una práctica muy cortica, pero esta práctica, la idea es que nosotros la sigamos realizando en nuestros hogares, le empecemos a dedicar todo el tiempo posible, porque ustedes se van a dar cuenta que hay veces donde duramos 5 años, 10 años, 20 años en una escuela y con una meditación de media hora, pues es muy probable que no vamos a completar completamente un desligue. No, en esta media hora vamos como a mirar los puntos básicos que cada uno debe tener en cuenta y ya en nuestra propia intimidad podemos profundizar más sobre eso. Bueno, María nos dice, hola Leo, sí, necesito esta práctica, ahora me agarró el ego y miré muy mal, gracias, muchas gracias. Bueno, Miriam Soto nos dice, ¿el consumir plantas psicodélicas como el yagé también es un ligue? Claro que sí, Miriam, eso es un ligue muy fuerte. Tú te ligas con el chamán, te estás ligando con el elemental del yagé del yagé o del borrachero de lo que hayas consumido. No, recuerda que para el despertar de la conciencia no se necesita nada de ninguna sustancia psicoactiva o llámese planta psicodélica, nada de eso. Recuerda que para el despertar de la conciencia lo que vamos a necesitar es despertar la conciencia. Las ideas fijas de la personalidad también son un obstáculo cuando iniciamos el trabajo y muchos de ellos nos llevan al exceso o ligarnos a escuelas que las masas aceptan. Sí, así es. También ahí podríamos estudiar parte de eso. Todo el mundo va a tal culto, entonces yo también voy. Entonces, donde va Raimundo y todo el mundo, pues allá terminamos. Leo, los egregores, ¿qué son? Juan, no he escuchado esa terminología. Leo, una pregunta. Si estamos en una fraternidad, estamos en esta por familias, por ejemplo, más de 5 personas de la familia asisten a esta, al escuchar la información que nos brindas, encuentro varias fallas en lo que nos enseñan. Al querer que me aclaren la información en la fraternidad, me dicen que los estoy preguntando es ilógico y a la vez mi familia me dice que este camino uno debe buscar y buscar información, sino entrar en lleno, buscar información, sino entrar de lleno en esta, pues, la de la fraternidad y pues cómo es la familia, ni modos de refutar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, tú lo que primero que tienes que hacer es estar muy seguro de las decisiones que vas a tomar. Tú, por eso les comentaba, como lo vimos en la conferencia de ayer, ya con varios de los aspectos que tocamos ayer, ya podemos identificar si la escuela es pseudoesotérica. Si la escuela es pseudoesotérica, pues lo mejor que uno puede hacer es desligarse. Pero al desligarse uno debe tener en cuenta que muchas personas se van a ir en contra de nosotros. Eso es bueno que lo sepamos. Tal vez hasta nos quedemos sin amigos, fíjense ustedes. Pero bueno, no importa. Hay que tomar la decisión para poder avanzar. Y en la medida en que uno empieza a desligarse y empieza a avanzar en el trabajo espiritual, empieza uno posteriormente a ayudar a que las demás personas despierten su conciencia, se quiten esa venda y puedan salir del error de pronto en el que actualmente se encuentran. Igual fíjate, Jorman, que nos van a ayudar muchísimo astralmente, nos van a ir dando información del por qué tenemos que ir desligándonos de esas escuelas. Bueno, rápidamente por acá nos dice Edmen, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Anderson nos dice, ¿qué opinas de la santería? La santería es pseudoesoterismo, Anderson. Santa, disculpa, llegué tarde. También aplica en esposos y tiempo para desligue.
¿En qué tiempo para el desligue? Depende de lo rápido que hagas el trabajo. Vuelvo y les digo, hoy vamos a estudiar unos pequeños aspectos, pero en la medida que ustedes profundicen sobre estas prácticas o estas preguntas rápido, entonces rápido van a lograr el desligue. Además de eso, recuerden que es necesario hacer los trabajos de sacrificio por la humanidad para pagar el desligue. Uno paga con Dharma esos desligues y es muy rápido que uno sale de esas situaciones. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Las otras preguntas las vamos a dejar para empezar ahora sí a meternos de llenos a la práctica de meditación para desligarnos de las escuelas pseudoesotéricas en las que nos encontramos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar la práctica. Bueno, entonces como vamos a hacer una meditación, les recuerdo que vamos a hacer el canto del Belilín para limpiar las energías negativas del lugar y luego vamos a hacer el círculo mágico. ¿Listo? Entonces empecemos. 1, 2, 3. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Bueno, ahora vamos a hacer el círculo mágico de protección. Les recuerdo que si de pronto usted no ha visto la conferencia donde se explican estas conjuraciones, lo del Belilín y el círculo mágico para protegernos de las energías negativas, les recuerdo que pueden visitarnos en el canal de YouTube de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo y también nos pueden visitar en Conocimiento de Sí Mismo en vivo también en YouTube. Ahí pueden mirar la conferencia número 7 donde se explican estas conjuraciones. Ahora vamos a hacer el círculo mágico de protección. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad. En el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Bueno, este círculo mágico se hace para que energías negativas no entren al lugar donde vamos a hacer la práctica, en este caso la meditación, y podamos tener muchísimos mejores resultados. Bueno, ahora vamos a hacer una petición, cada uno mentalmente le va a pedir al Padre y le va a pedir a la Madre Divina que por favor nos asistan y que nos ayuden en este trabajo que queremos realizar. ¿Listo? Entonces les vamos a pedir al Padre y a la Madre asistencia que nos permite ver los defectos, los detalles que nos mantienen ligados a la escuela que nos vamos a desligar. Por ahora vamos a escoger una de tantas escuelas en las que estamos ligados, a la que más influencia en este momento nos está generando. Una petición, un ejemplo de la petición podría ser de la siguiente forma, aunque es personal, cada uno la puede hacer como quiera. Pero un ejemplo de petición podría ser así. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, humildemente te pido que por favor me asistas en esta práctica de meditación reflexiva. Ayúdame a encontrar los defectos, los resortes secretos que me atan a estas escuelas para por favor desligarme completamente de ellas y poder avanzar
en este trabajo espiritual, en este trabajo de los 3 factores. Listo. Eso es un ejemplo de petición, pero cada uno, le recuerdo, puede hacer la petición como desea. Bueno, ya habiendo hecho la petición, vamos a hacer una relajación muy rápida para entrar en disposición para hacer la práctica de meditación reflexiva. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a respirar profundamente. Inhalamos, inflando el estómago. Retenemos y exhalamos suavemente. Inhalamos, inflando el estómago. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos el aire. Exhalamos. Bueno, ahora vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos sin identificarnos con lo que vayamos a escuchar. Entonces, primero que todo empezamos tratando de sentir los latidos del corazón y desde el corazón tratamos de sentir todos los sonidos de nuestro cuerpo. Y luego tratamos de escuchar hacia lo más cerca, a los sonidos de nuestra casa o del lugar donde nos encontramos. Tal vez escuchemos una nevera, un electrodoméstico, un carro, un televisor. Y de ahí tratamos de escuchar cada vez más hacia lo lejos. Fuera de la casa o del apartamento donde estamos, tratamos de escuchar a una cuadra de distancia, a la redonda. Y ahora vamos a tratar de escuchar lo más lejos posible de donde estamos, sin identificarnos con ningún sonido. Simplemente agudizar el oído. Listo. Ese ejercicio se hace para relajar la parte emocional, la respiración, y para relajar la parte mental. Ahora vamos, ya habiendo hecho este ejercicio de relajación, vamos a relajar nuestro cuerpo físico con la imaginación. Entonces cerramos los ojos o seguimos con los ojos cerrados y vamos a hacer el esfuerzo de sentir nuestro pie derecho. Sentimos todo nuestro pie derecho y lo soltamos y lo relajamos. Ahora del pie hacia la rodilla, la entrepierna, hasta la rodilla y de la rodilla por el hueso fémur hacia la cadera. Y sentimos y relajamos toda nuestra pierna derecha. Ahora sentimos nuestro pie izquierdo. Rápidamente lo sentimos. Y del tobillo izquierdo hacia la rodilla sentimos la entrepierna. Y ahora de la rodilla por todo el hueso fémur hacia llegar a la cadera. Y sentimos las dos piernas, sentimos nuestro aparato sexual y sentimos toda nuestra cadera. Las nalgas también las sentimos y las relajamos. Ahora vamos a sentir la mano derecha. Sentimos los 5 dedos, la planta, el dorso, la muñeca. Y de la muñeca empezamos a sentir de la muñeca al codo y del codo al hombro. Sentimos y soltamos nuestro brazo derecho. Ahora sintamos nuestra mano izquierda. La sentimos, la mano izquierda, la soltamos y la relajamos. Y de la muñeca hacia el codo y del codo al hombro. Sentimos y soltamos nuestro brazo izquierdo. Ahora vamos a sentir toda nuestra espalda. La espalda alta, la espalda media, la espalda baja. Sentimos todos los músculos y los soltamos. Sentimos nuestro tronco, nuestro estómago, sentimos nuestro pecho, nuestra caja torácica, pulmones, corazón
garganta, sentimos todo nuestro cráneo y nuestra cabeza, empezamos a sentir dentro de nuestra cabeza nuestro cráneo, empezamos a sentir los ojos, los dientes, los oídos, nuestro cerebro, sentimos toda nuestra cabeza al tiempo, la iluminamos y la soltamos. Bueno, ya viendo haciendo este ejercicio de relajación de nuestro cuerpo, nos va a quedar más fácil recordar las escenas. Ahora vamos a hacer el esfuerzo de recordar una escena o escenas vividas que nosotros en los que participamos con relación a los ligues con esa escuela con la que nos vamos a desligar. Entonces de pronto vamos a recordar, no sé, cuando íbamos a la misa, cuando estábamos con ellos, cuando hablábamos con ellos, cuando estábamos de pronto en los seminarios. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer, para lo cual le vamos a dedicar unos 8 minuticos a esta pregunta, nos vamos a preguntar qué características pseudoesotéricas tienen esas escuelas. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué características pseudoesotéricas? Como lo vimos en la conferencia del día de ayer, hay unas características específicas como que cobran, como que no enseñan los 3 factores. Entonces vamos a tratar de recordar qué características pseudoesotéricas tienen esas escuelas. Acá, por ejemplo, les traje un pequeño listado de las características, de algunas características que tienen las escuelas pseudoesotéricas. Entonces vamos a tratar de recordar escenas para tratar de identificar si esas escuelas tienen cada una de estas características. Bueno, creo que acá se las voy a dejar para que las vean un poquito más grandes. Sí, yo creo que ahí las pueden ver. Ahí. Listo, entonces recuerden, la pregunta es, vamos a meditar. Le vamos a dedicar, como les iba diciendo, 8 minuticos. Nosotros vamos a ir como tachando y en la medida que vamos recordando, vamos eliminando ese apego hacia esas escuelas, porque a través de este ejercicio empezamos a darnos cuenta en qué estábamos fallando o en qué está fallando ese tipo de escuelas. ¿Listo? Entonces cerramos los ojos y tratamos de analizar qué características pseudoesotéricas tiene esa escuela. Ya sea si cobran, si no enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia, si enseñan los 3 factores pero no los explican. Entonces vamos a tratar como de interiorizar y de recordar si verdaderamente todo eso de que está hablando es pseudoesotérico con relación a esas escuelas. ¿Listo? Le vamos a dedicar, como les digo, 8 minuticos. Podemos ir recordando y analizando una por una de estas. Y así vamos identificando qué detalles o características pseudoesotéricas tiene ese grupo del que nos vamos a desligar.
Como les iba diciendo, recuerden que podemos ir cogiendo una por una de estos detalles y podemos identificar si la escuela pseudoesotérica la cumple o no. Y eso nos va a dar más criterio para poder desligarnos de esa escuela. Bueno, entonces esa fue como la primera pregunta. Como les iba diciendo, uno puede empezar a coger una por una de estas características del pseudoesoterismo. Entonces ahí uno puede empezar a decir, ¿me cobraban? Sí, me cobraban. ¿Me enseñaban los tres factores? No, ni siquiera sabían que era eso. Sí, me enseñaban los tres factores, pero no me explicaban cómo. En algunas escuelas puede haberse pasado eso. Enseñan tantrismo negro, no enseñan la castidad. Ah, sí, en esa escuela no hablan nada de la transmutación sexual. No decían que no había problema de derramar la energía sexual. No enseñan que el karma se paga de contado.
Recordemos que para pagar el karma tenemos que hacer sacrificio por la humanidad para pagar todo el sufrimiento que le hemos hecho a los demás y que nos hemos hecho a nosotros mismos. En algunas escuelas hablan es que ya Dios nos quitó todo el pecado y que nosotros no tenemos que hacer nada, por ejemplo. ¿Sí? Enseñan distractivos. Distractivos como no, me enseñaban artes marciales, me enseñaban cosas de los elementales, me enseñaban de la medicina, pero el despertar de la conciencia muy poco. La tendencia a nutrirse de forma intelectual hacia allá se la pasan era leyendo libros y que todos teníamos era que aprendernos los versículos. Bueno, entonces cada uno en la medida que va haciendo estos ejercicios empieza a darse cuenta pues que efectivamente sí hay muchas de las características de esa escuela que tienen que ver con el pseudoesoterismo, con el que nos empezamos a desligar. Dan enseñanzas de inefable apariencia, de pronto uno en la meditación recordó que sí, que hablaban de la paloma, que hablaban de historias, pero esas enseñanzas no nos llevan a eliminar el ego, al nacimiento espiritual o al sacrificio. Y así sucesivamente, la salvación está en los libros, entonces nos ponían a leer que si seguíamos tal libro entonces nos íbamos a salvar. Bueno, que desarrollaban fanatismo, sí, efectivamente, todos eran fanáticos, todos veían al líder espiritual como alguien muy elevado que tocaba hacerle caso, y así podemos empezar a analizar cada uno de estos punticos con relación a la escuela que nos vamos a desligar. Obviamente pues no vamos a pasarlos por todos en este momento porque pues el tiempo es corto, pero esa es la idea, que vayamos cogiendo cada uno de estos aspectos y los pasemos con relación a la escuela que queremos desligarnos. Bueno, vamos ahora sí a pasar a la segunda pregunta que nos vamos a hacer. Para esta vamos a dedicarle también unos 5 minuticos y nos vamos a preguntar qué ideas fijas me inyectaron en esa escuela y cuál es la realidad. Y esto es algo que es muy interesante estudiar porque nuestro comportamiento depende de eso actualmente. ¿Qué es una idea fija? Es algo que uno cree que es verdad, pero me lo dijeron y me lo explicaron allá. Les voy a poner algunos ejemplos de ideas fijas, como para que nosotros vayamos como interiorizando y tratando de descubrir los conceptos que nos metieron allá y que están arraigados dentro de nosotros mismos. Sí, conceptos como por ejemplo, si uno cree en Dios, será salvo, por ejemplo. Esa puede ser una idea que nos metieron por allá. Sí, otra idea fija, por ejemplo, que todos nuestros pecados ya fueron pagados, entonces no hay que hacer nada. Sí, ya fuimos salvos, entonces esa puede ser otra idea fija. Otra idea fija de cómo se debe llevar el sexo. De pronto en algunas escuelas pseudoesotéricas nos dijeron que no había ningún problema de fornicar, ¿sí? o de masturbarse. Algunos jóvenes que tienen problemas de masturbación van y se confiesan ante el sacerdote y el sacerdote les dice, no, tranquilos, eso no hay problema. Entonces ahí ya se inyecta una idea fija con relación a eso. ¿Listo? Otras ideas fijas con relación, no, es que eso del desdoblamiento astral es malo. Otra idea fija, no, eso del desdoblamiento astral, eso es difícil. Sí, otra idea fija, eso del desdoblamiento astral, eso solo ya es para gente muy avanzada. Sí, otra idea fija, no, es que si usted despierta su conciencia, va a sufrir mucho. Sí, entonces esas son ideas fijas que nosotros tenemos, que tenemos que estudiar. No, otra idea fija, usted necesita de un guía, alguien a quien seguir. Entonces se necesita ser fanático a alguien. Otra idea fija. ¿Listo? Entonces vamos a dedicarle 5 minuticos a tratar de reflexionar esta pregunta. ¿Qué ideas fijas me inyectaron en esa escuela y cuál es la realidad? Cuando decimos qué es la realidad, esto hace referencia de qué es la verdad de lo que he venido aprendiendo. Si por ejemplo me dicen, no, que ya pagaron todos mis pecados, uno tiene que, con su confrontación lógica, es decir, no, eso es falso. Entonces, el Maestro Jesús, por ejemplo, vino a enseñarnos
cómo cada uno de nosotros tiene que encarnar a su propio Cristo interno para que pague el pecado original, que es el karma duro. ¿Sí? Y no, que eso, que el sexo es de tal forma. No, espere, no, la realidad es que la sexualidad se hizo para curarnos y regenerarnos a sí mismos, pero está siendo mal influenciada. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo, en la medida que vamos descubriendo esas ideas fijas, vamos a ir bueno, en la medida que las vamos descubriendo, vamos confrontándolas y nos las vamos quitando. Recuerden que cuando descubrimos una de esas ideas fijas, tenemos que ir eliminándolas, ¿cierto? Miremos que tengo esa idea fija y madre mía, mátame este yo. Otra idea fija. Si yo estoy bien espiritualmente, estoy bien económicamente porque Dios si me está bendiciendo con mucho dinero. Esa es otra idea fija del pseudoesoterismo. Recordemos que a Dios no le importa mucho lo que es el dinero ni nada de eso, lo que le importa es nuestra propia transformación. Entonces, tratemos de analizar, vamos a dedicarle 5 minuticos a tratar de identificar las ideas fijas que me inyectaron esas escuelas pseudoesotéricas y cuál es la realidad de esas ideas o de esos conceptos que me han venido implantando dentro de mi psique. Entonces cada uno, vamos a dedicarle acá 5 minuticos, por acá lo programo. Listo. Las podemos ir anotando y las vamos pidiendo muerte y las podemos ir estudiando de una vez, encontrando la realidad. Son las 7 de la tarde, en punto.
Bueno, entonces, a través de esta pregunta, entonces podemos darnos cuenta cómo, de alguna u otra forma, nosotros somos manipulados o influenciados por algunas ideas relacionadas con esa escuela. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en una de esas escuelas que no enseñan la castidad, no veían la masturbación como algo malo. ¿Sí? Nos hablaban en algunas escuelas de que fornicar es tener relaciones sexuales sin estar casado, cuando verdaderamente fornicar es derramar la energía a través del orgasmo y la eyaculación. Entonces ahí hay unas ideas fijas que ya de una vez nos van degenerando. En otras nos podrían decir, no, mire, lo más importante es su familia, y, y hace que nos volvamos egoístas y no nos demos cuenta que lo más importante es llevarle el conocimiento a toda la humanidad. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo estos estudios, empezamos a romper esas ideas, esos falsos conocimientos, y por eso es tan importante confrontarlos con la realidad, con lo que verdaderamente es importante para el trabajo de la obra del ser. Bueno, ahora vamos a pasar a esta pregunta, a la tercera pregunta. En esta tercera pregunta nos vamos a tratar de cuestionarnos por qué terminé en esa escuela. O sea, ¿por qué fue que terminé allá? Porque me sentía solo, porque me sentía triste, porque necesitaba dinero, porque me llevaron desde pequeños, o sea, porque la influencia, como decía ahorita una compañera, porque todo el mundo iba, entonces yo también iba. Entonces, vamos a tratar de analizar cuáles fueron los yoes que me hicieron terminar en esa escuela. Y los vamos a ir estudiando y los vamos a ir eliminando. Si el fanatismo, bueno, no sé, lo que cada uno vaya estudiando. Y asimismo nos vamos a preguntar, ¿y qué yoes se manifestaban en ese lugar? Si se manifestaba el apasionamiento, si se manifestaba la culpa, si de pronto se manifestaba la lujuria, porque uno muchas veces iba a esos cultos porque había alguien que le gustaba, si no, al contrario era que yo me sentía muy solo, entonces allá me encontraba con varias personas con las cuales podía hablar, entonces hacía amigos allá, si no, era porque yo quería ser parte de un grupo, quería ser parte de algo, ¿sí? O porque me gustaba escuchar no sé, al pastor, al guía, que hablaba muy bonito, ¿sí? Entonces vamos a tratar de descubrir cuáles fueron los yoes también que se manifestaban en esos lugares. También puede haber sido la envidia, porque alguien sabía más que nosotros. Entonces vamos a tratar de descubrir cuáles son los yoes y los vamos a ir eliminando. Esto recuerden que para eso es la meditación. Recordamos escenas y descubrimos los defectos y los vamos eliminando. También ahí podríamos descubrir todos los detalles del yo fanático y también los detalles del yo mitómano. ¿Listo? Entonces vamos a dedicarle a esta preguntita, le vamos a dedicar unos 8 minuticos. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, le vamos a dedicar 8 minuticos para que empecemos a hacer un listado de cuáles eran los defectos que se manifestaban allá y nos hagamos también esta otra pregunta. ¿Por qué terminé en esa escuela? ¿Qué me llevó a terminar allá? ¿Listo? La curiosidad también puede haber sido. Entonces la idea es descubrimos el yo curioso y lo vamos eliminando. Madre divina, mátame ese yo curioso. Y seguimos en el estudio. ¿Listo? Entonces dediquémosle 8 minuticos desde ya.
Recuerden que es muy importante que cada detalle que vamos descubriendo le vamos pidiendo a la Madre Divina que nos lo vaya quitando. Listo. Entonces ahí pudimos descubrir muchos detalles, muchas sensaciones que sentíamos allá. Podemos haber descubierto mucho el yo fanático, el yo seguidor. Creíamos de muchas cosas que nos decían sin haberlas comprobado. Bueno, entonces ahí ya logramos identificar bastantes yoes, que son esos yoes son los que nos mantienen ligados a esa escuela, y si nosotros no los trabajamos, esos yoes van a terminar camuflándose y también se van a terminar metiendo en estas enseñanzas de los tres factores. Entonces, por eso es tan importante que los vayamos trabajando. Bueno, bien. Y ya
para terminar, vamos a tratar de reflexionar sobre lo siguiente. ¿A qué debo renunciar en este momento para desligarme de esa escuela y poder avanzar en el trabajo interior? Entonces, con ya todo el estudio que hicimos con relación a la escuela que nos vamos a desligar, entonces tenemos que analizar a qué debo renunciar. Muchas personas van a tener que renunciar al grupo, a la manada, porque muchas veces uno está metido en esas escuelas pseudoesotéricas porque tiene un grupo de personas, de amigos, de conocidos. Entonces va a tener que renunciar a eso y va a ser doloroso, pero tiene que hacerlo por el bien de su trabajo espiritual. Otros van a tener que renunciar hasta la familia, porque como lo veíamos, hay muchas personas que están metidos en esas escuelas esotéricas es por familia y tienen que renunciar a eso para poder desligarse. Otros van a tener que desligarse a la debilidad, al sentir que yo necesito un guía, un líder que me ayude a hacer el trabajo. Y lo cierto es que dentro de nosotros está la fortaleza, está nuestra conciencia y tenemos que empezar a confiar en ella. Entonces tenemos que desligarnos a la debilidad, al fanatismo. Otros tenemos que desligarnos de los conceptos que tenemos desde pequeños sobre cómo es la espiritualidad, cómo es la forma para llegar a la divinidad, a Dios. Entonces, en esta pregunta vamos a tratar de analizar eso. ¿A qué debo renunciar en este momento? ¿A qué pensamientos? ¿A qué comportamientos? Tal vez muchos tenemos que empezar a renunciar, por ejemplo, a la lectura. Por ejemplo, nos encanta estar leyendo la Biblia. De pronto, haciendo este estudio nos damos cuenta que ese tiempo más bien lo podemos estar dedicando en las prácticas esotéricas. Bueno, no lo sé. Entonces, cada uno tiene que empezar a analizar a qué debemos renunciar en este momento para desligarnos de esa escuela a la cual estamos haciendo el trabajo. ¿Listo? Para esto le vamos a dedicar, de igual forma, vamos a dedicarle 5 minuticos a esta pregunta. Cada uno va a empezar a reflexionar sobre eso. ¿A qué debemos desligarnos? ¿Listo? ¿Qué debemos abandonar para que se dé el desligue? Bueno, entonces 5 minuticos.
Listo. Entonces, este es un pequeño abrebocas del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Son unas preguntas muy sencillas, pero nos ayudan a profundizar y a descubrir a nuestros yoes pseudoesotéricos. Recordemos que no solo son escuelas, sino son yoes pseudoesotéricos que cada uno de nosotros tenemos que trabajar por el bien de nuestra propia obra. Para terminar, les quiero recordar que estos yoes deben mucho karma y para eliminarlos en su totalidad tenemos que pagar el karma que tienen estos yoes, ya que nosotros hemos influenciado a algunas personas a volverse pseudoesotéricas, en algunos casos hasta hemos obligado a los demás, a los hijos, a los primos, a que se vuelvan pseudoesotéricos y nos hemos hecho mucho daño en nuestro avance espiritual. Entonces el karma completamente de esos yoes se va a solucionar enseñando los tres factores, enseñando un conocimiento puro. Bueno, y ya para terminar, los quiero dejar con nuestras redes sociales. Este PDF de estas diapositivas lo vamos a enviar en los grupos de WhatsApp. Listo, en horas más tarde, en horas de la noche. Si de pronto quiere hacer parte de los grupos de WhatsApp que estamos manejando, nos pueden escribir a cualquiera de estos números o también en la descripción del video acá de Facebook está el link que lo va a dirigir a los grupos de WhatsApp. Entonces también puede inscribirse por ahí. Si quiere tener más información sobre esta temática, recuerde que puede visitar pues, nuestra página de Facebook y también nuestros canales de YouTube, ya sea Conferencias Conocimiento de sí mismo y Conocimiento de sí mismo en vivo. Y bueno, y vuelvo y les recuerdo, esta es una práctica complementaria a la conferencia del día de ayer. Si de pronto no entendió muy bien la práctica o el ejercicio que hicimos el día de hoy, los invito a que revisen la conferencia del exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo que se estudió el día de ayer para poder comprender y complementar esto. Esta conferencia va a quedar grabada también en el canal de YouTube de Conocimiento de sí mismo en vivo para que también lo revisen. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. A las preguntas que de pronto se nos quedaron por acá. Bueno, por acá Anderson nos preguntaba ¿qué opinas de la santería? Bueno, como te comentaba Anderson, si tú lo pasas por el tamiz de si enseñan los tres factores, si cobran, te vas a dar cuenta pues que es muy probable que sea una escuela pseudoesotérica. Santa nos preguntaba sobre el tiempo del desligue, depende del trabajo que hagas. Hoy, por ejemplo, pudiste haber descubierto algunos yoes, entonces del trabajo que hagas rápido sobre esos yoes y sobre la comprensión que hagas sobre todas las ideas que tienes con relación a esa escuela, entonces así de rápido se va a dar el desligue. Bueno, Luz Estela nos dice Leo, en tiempos pasados asistía a muchas congregaciones, pero nunca me sentí cómoda en ellas. Ahí también puede haber ligaduras. Sí, claro, claro que sí. Mira, Luz, a mí me pasaba igual. Yo asistí también a muchos grupos pseudoesotéricos, me ligué con ellos, pero nunca me sentí cómodo en ninguno. Como que nunca me llenó nada hasta que llegué pues a esta escuela de conocimiento de sí mismo. Ahí como que encontré las respuestas que estaba buscando. Pero aún así allá hay ligues. Y tenemos que hacer este estudio que hicimos el día de hoy, tenemos que hacerlo con cada una de las escuelas e ir pagando el karma que conlleva esos ligues. Bueno, Joana nos dice, con esta práctica me desligo de la lectura del tarot. Sí, Joana, así es. Haciendo este estudio, reflexionándolo. Mira, hoy lo hicimos, creo que fue como un poquitico más de media hora. Pero la verdad, si tú le dedicas un buen tiempo, tú puedes sacar ese desligue rápido. En menos tal vez de un mes ya logras solucionar eso. Bueno, Oliver nos dice, Leo, no soñé con el semáforo, pero sí soñé que iba en una moto roja con mi esposa y se apagó. Después salieron unas personas, tras nos corríamos hasta que no ayudó un policía. ¿Esto tiene que ver con el semáforo? Sí, Oliver, sí, así es. Así es.
Entonces te están mostrando algo relacionado con el semáforo rojo y te están mostrando, o sea, en este caso sueñas con una moto roja, no importa. No necesariamente es literal que tú veas un semáforo. Puede ser en este caso una moto roja, como lo estás diciendo. Y la policía te ayuda, o sea que la ley divina te va a ayudar en ese proceso. Bueno, Joana nos dice, nos debemos desligar con las religiones en las que nos bautizaron en los obstáculos. ¿Es un obstáculo hoy para el trabajo? Sí, Joana, también tenemos que desligarnos con esas escuelas. Fíjate que en el bautismo, el ligue que nos hicieron desde pequeños nos cerraron gran parte de la posibilidad de la salida en astral. Y también nos cerraron un conducto que comunica la intuición desde la glándula pineal al corazón. Entonces sí, necesitamos desligarnos también de eso. Bueno, Daniel nos dice, tengo una pregunta, ¿cómo hago si mi ser siente el deseo de orar y alabar a Dios, así como está escrito en la Biblia, por su creación, por sus grandezas y por todo lo que has hecho? ¿Eso está mal o en los tres caminos? ¿Eso está mal en los tres caminos de la autorrealización? Bueno, Daniel, tú tienes que estudiarlo. Tienes que estudiar en tu interior porque el sentimiento de agradecimiento a Dios está bien y es positivo, pero ya tienes que mirar si detrás de eso hay una influencia de alguna escuela religiosa. Con base a eso, entonces tú sabes que muchas veces esa sensación, porque sí hay una sensación de agradecimiento a la conciencia y está bien, pero muchas veces esas sensaciones son movidas por unos cultos o por unos conceptos que tenemos que en relación a la religión. Fíjate, por ejemplo, ahorita en el estudio que estábamos haciendo, yo también descubrí un detalle con relación a eso. Y en mí me di cuenta que era del pseudoesoterismo, que me hacía sentir que si yo oraba de esa forma, estaba agradando a Dios, pero en el fondo seguía con mis mismos defectos, no había cambiado absolutamente nada dentro de mi vida, pero por el solo hecho de hacer eso, me sentía que estaba agradando a Dios. Pero lo cierto es que para poder agradar a Dios hay que eliminar el ego. Entonces hay que estudiarlo, tienes que estudiarlo y tú mismo, Daniel, vas a llegar a las conclusiones que tienes que llegar. Bueno, Emen nos dice, buenas tardes, Leo. Si practicas chamanismo pero no cobras y todo lo basas en tus energías y en los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿también es pseudoesoterismo? Sí, Emen. ¿Por qué te voy a explicar esto? Dentro de los tres factores está el factor del sacrificio por la humanidad. Y dentro de ese factor del sacrificio por la humanidad hay unos requisitos. Dentro de esos requisitos está el no cobrar. Eso está muy bien. Pero está el no mezclar. En este caso ya lo estarías mezclando con chamanismo o con plantas de yagé o con alguna otra cosa. En este caso sí sería pseudoesoterismo porque ya hay una mezcla. Recuerda que si están los tres factores y le metes otra cosa externa, se genera una cuarta fuerza. Y esa cuarta fuerza es destructiva. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a alejar de la parte espiritual. Poco a poco vas a terminar confiando en agentes externos a ti, a otra persona, a una entidad, a un libro, y te vas a desligar de tu propio ser. Por eso, la recomendación es que trates de llevar los tres factores puros. Tenemos que desapegarnos. Por eso la última pregunta nos decía, ¿a qué tengo que desapegarme? ¿A qué tengo que renunciar? Y muchas veces tenemos que renunciar a eso, a alguna droga, a alguna conducta, a algo que le estamos agregando o poniendo al conocimiento. Entonces cada uno va a ir analizando eso. Bueno, Abdegano Sirius nos dice gracias, amor es la clave, sabiduría fraterna. Bueno, Cristian nos dice hola, buenas tardes. Olga Navarro, hola, buenas noches. Yo asistía a una iglesia cristiana y lleva gente, pero vi muchas cosas que no iban con lo que predicaban y me retiré. Por llevar gente, ¿me gano algún karma? Sí, Olga. La verdad sí, todos nos ganamos karma con relación a eso. Pero bueno, no sabíamos, pero aún así tenemos que pagar algo de karma con relación a eso. Y por eso tenemos que hacer sacrificio por la humanidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos en las enseñanzas de los tres factores,
para empezar a ayudar a las personas de la mejor forma. ¿Listo? Bueno, José nos dice, ¿a qué te refieres con la manipulación de los elementales en curanderos que sana a enfermos con plantas? ¿Eso está mal? Bueno, con relación a eso, recuerda que la síntesis del conocimiento es nacer, o sea, la transmutación, morir y sacrificio por la humanidad. Esos son los tres factores. Y si nosotros empezamos a practicarlos, y dentro de eso están las prácticas de la ciencia, que todos están enfocados hacia esos tres factores, te aseguro que nos vamos a autorrealizar. Pero si sumado a esos tres factores empezamos a meterle, no, que el elemental que el elemental otro, entonces ¿qué sucede? Empezamos a desviarnos, empieza a volverse como un distractivo, y te vas a dar cuenta que muchas personas terminan volviéndose dependientes a ese proceso y ven más importante todo ese proceso de las plantas que los mismos tres factores. Entonces por eso termina volviéndose algo relacionado con el pseudoesoterismo. Ahora bien, si tú por ejemplo te vuelves curandero y empiezas a aprender ritos con plantas, con todo lo que quieras para curar a las demás personas, debes tener en cuenta que cada persona que está enferma porque debe un karma. Y si tú lo vas a curar, antes de curarlo tienes que preguntarle a la ley divina si lo puedes curar. Si tú lo curas sin permiso de la ley divina, estás yéndote en contra de la ley divina. Por lo tanto, te estarías haciendo el trabajo de un mago negro. Entonces, fíjate que no es que no les puedas curar. Tú, por ejemplo, puedes preparar algo y antes de llevárselo a esa persona le preguntas a tu padre interno si le puedes ayudar a esa persona, y si el padre te dice ayúdalo, pues tú tienes que ayudarlo, porque es una orden. Pero si te están diciendo que no, no deberías hacerlo. Si lo haces sería pseudoesoterismo y estaríamos oficiando como magos negros. Por eso el pseudoesoterismo también se basa muchísimo en la sanación. Y dentro de eso utilizan plantas, elementales, cuarzos, imanes, todo lo que tú quieras. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un gran mago blanco, como fue por ejemplo el Maestro Jesús, no curaba a todas las personas. Habían personas a las que sí curaba y a otras a las que no. Entonces, para ser un verdadero médico se necesita despertar conciencia y tener por lo menos un desdoblamiento astral relativamente bueno para poder saber si es de ley ayudar a las personas a curarse o no. Bueno, Alfonso nos dice, Leo, los naturistas están mal porque esas plantas sí curan. Bueno, ya lo hablamos, Alfonso, con relación a eso. No es que estén mal, sino que si lo hacen por fuera de la ley, pues sí estaría mal, porque estarían yéndose en contra de la misma ley. ¿Sí? Segundo, si se enfocan ahí y no en el despertar de la conciencia, créeme que no se van a autorrealizar, porque se desvían del camino, cogen ni siquiera es un atajo, ¿no? Sino cogen un camino errado. Recordemos que el objetivo de esta escuela de conocimiento de sí mismo es lograr la autorrealización en una sola existencia. Bueno, Santa nos dice, si no están arraigados, o sea que no creía nada, no hay ligue. Bueno, si no están arraigados, o sea, no creía nada, no hay ligue. Bueno, en este caso el ligue es más pequeño, pero hay algo. O sea, tienes que, cuando haces estos estudios, dices, oiga, si yo como creía algunas cosas, oiga, si yo veía al sacerdote como muy espiritual, oiga, yo me veía como en un estado de inferioridad ante él. Entonces ahí ya puedes mirar algunos detalles. Y esos, pero como son pocos, porque casi no creías en nada, entonces te va a quedar muy fácil el desligue. Bueno, Alfonso nos dice, Leo, yo no creo en ninguno o nada de la religión. Por eso ese conocimiento me llegó de inmediato, ya al otro día, ya no radical, con la tele de 8 días y ya no tenía ira, muchos yoes ya habían muerto. Bueno, Alonso, excelente, me parece muy bien. Fíjate que a mí también me pasó algo relacionado. A mí nada me llenó, solo me llenó el conocimiento de los tres factores. De todas maneras, eso significa que no tienes muchos ligues con esas escuelas. Pero bueno, está muy bien. Bueno, Gabriel Alfonso nos dice, bueno,
Bueno, Jorman nos dice Leo, en la fraternidad separan la información por cámaras, pues la primera cámara no puede saber información de la segunda, tercera y cuarta cámaras. ¿Es correcto esto que nosotros debemos ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en las cámaras? Identifico que prácticas avanzadas como el desdoblamiento astral es solo para personas de tercera y cuarta cámara, y en los casos que he expresado esa experiencia con el líder me dice que no debo practicarlas, que debo avanzar en el camino y que cuando avance en la fraternidad ahí sí debo realizar esas prácticas. Bueno, Jordan, sin ánimo de pronto de herir susceptibilidades, te quiero decir que eso es algo completamente equivocado. Y te voy a explicar por qué en este momento urge enseñar las herramientas ya. Fíjate, por ejemplo, en este curso de conocimiento de sí mismo, en la conferencia número 1 se enseña el arcano. En la conferencia número 3 se enseña el desdoblamiento astral. En la conferencia más adelante vuelve y se repite la práctica del arcano. ¿Y por qué? Porque en este momento en el que se encuentra la humanidad no podemos esconder nada. Tenemos que enseñar las herramientas ya. La base de esto es la práctica. Si nos quedamos esperando tomar un curso de 1 año o 2 años para poder recibir, por ejemplo, los secretos del arcano o poder conocerlo del desdoblamiento astral, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Alguna vez me daban una enseñanza con relación a eso que te estoy comentando y me explicaba el maestro Samael que esas enseñanzas eran hace mucho tiempo, por allá en los 50, 60, donde si se hablaba algo del sexo la gente se escandalizaba. Pero en este momento no, eso ya evolucionó. En este momento la enseñanza es que hay que entregar los 3 factores ya, hay que enseñarlo todo ya. Necesitamos que la gente practique ya en este momento. Y si no se enseña de esta forma, se estaría cayendo en pseudoesoterismo, porque no se le está dando la oportunidad a una chispa que se revolucione. Entonces hay que salir de todos esos conceptos. Y por ejemplo, Jorman, yo te invito a que hagas el esfuerzo de preguntarle a tu padre interno con relación a esa escuela en la que perteneces. De pronto pueden hablar algo relacionado con lo que es este conocimiento, con la gnosis, con lo que sea, pero tienes que averiguar internamente si eso es una escuela pseudoesotérica o no. Y cuando ya tengas esa información, recuerda pues hasta preguntarlo con el semáforo si así lo quieres ver, y si no, mejor salir consciente. Tomas una decisión y listo, hay que seguir adelante. Muchas veces uno termina solo, alejándose de esas personas, pero no importa porque tú te vas a dar cuenta que en la soledad empiezas a avanzar mucho más. Bueno, Liz nos dice, hola, excelente. Yujin nos dice, yo noté que he ido renunciando a mi familia, a mis amistades, es decir, solo saludo y ya. Cuando tengo oportunidad comparto el conocimiento. Bueno, eso está muy bien. Bueno, Ninfa nos dice, el no querer comprobar esta enseñanza hace parte del yo pseudoesotérico. Sí, Ninfa. Y cuando haces el estudio, te das cuenta que es a causa de un yo fanático que uno tiene de otra escuela. Porque recuerda que haciendo los estudios nos damos cuenta que en otras escuelas simplemente tocaba era creer, ni siquiera practicar, creer. En algunos simplemente teníamos que ir a una misa y ya. Pero ese conocimiento es practicando y comprobando. Y si no queremos practicar y no queremos comprobar, te vas a dar cuenta que es a causa de un ligue de una escuela donde nos ponían antiguamente la salvación de una forma más fácil. Bueno, Yujin nos dice, es el yo egoísta. Cuando tengo oportunidad comparto el conocimiento. Bueno, no te entiendo muy bien, Yujin. Bueno, Joana nos dice, el sentirse fuera de lugar, que no estamos en el lugar correcto, creo que es algo en lo que muchos coincidimos. Sí. Por eso acá están, este es el baile de los que sobran. Bueno, Yujin nos dice, si nos bautizamos con esta práctica, ¿nos desligamos? ¿Sí es verdad? Sí, ¿verdad? Sí, así es, Yujin. Empiezas por ejemplo, te cuento en el caso mío, yo fui bautizado por la escuela católica. Entonces,
para poder desligarme de esa escuela, tengo que coger cada una de las preguntas que hicimos el día de hoy y empezar a estudiarla una por una, empezar a estudiar cada uno de los yoes que se manifestaron en cada una de esas preguntas, e ir eliminando esos yoes y ir haciendo el sacrificio por la humanidad hasta poder desligarse uno completamente de esa escuela. Bueno, Oliver nos dice: Leo, muchas gracias, me siento muy bien por la práctica, ahora ya me puedo enfocar en las enseñanzas del conocimiento de sí mismo. Bueno, Oliver, qué bueno. Recuerda que el objetivo también de esta práctica era como quitarnos completamente ese velo y tomar decisiones con relación a dejar de mezclar el conocimiento que tenemos, el conocimiento de los 3 factores, con conocimientos pseudoesotéricos. Bueno, Jasmine nos dice: muchas gracias. Pablo dice: ya entendí, eliminaré todo lo que tiene que ver con las artes marciales. Bueno, Robert nos dice: usar esencias es malo. Bueno, Robert, tienes que estudiar para qué las estás utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si no sé, de pronto para armonizar un lugar, está bien. El problema es cuando se terminas volviendo dependiente a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo meditar porque no he prendido mi incienso. Pues ahí sí ya estaría mal. ¿Listo? Eso los tendrías que empezar a estudiar, lo tendrías que empezar a reflexionar. La idea es no volvernos dependientes a nada. Si ya te estás volviendo dependiente a eso, pues ahí sí ya hay que empezar a revisar. Bueno, María nos dice: Leonardo, aquí hay una iglesia que pone 2 columnas a todo volumen y no sé qué hacer todos los fines de semana. Lo hacen de poner esos cultos y mis oídos ya no aguantan. ¿Qué hago? ¿Algún consejo? Bueno, María, hay una conferencia que se llama La vida y el nivel del ser. Entonces, hay algo en tu interior que está atrayendo estas circunstancias. En el momento en el que tú descubras cuáles son los yoes que están atrayendo esas circunstancias, que puede estar muy relacionado también con el yo del fanatismo, entonces vas a darte cuenta cómo eso se soluciona. Nosotros vamos a enviar posiblemente el día de mañana, vamos a enviar la práctica guiada de cómo cambiar nuestro nivel del ser. Es más, esa práctica la van a encontrar acá en el canal de conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Listo? Venga, se las muestro por si de pronto quieres, María, empezar a estudiarla. Perdóname, miro acá. Conocimiento de sí mismo en vivo. Entras a... espérame un segundito. Que no están viendo. Ok, listo ya. Ahora sí. Mira, acá en el canal de conocimiento de sí mismo en vivo de YouTube, entras a listas de reproducción y acá en prácticas conocimiento, busca una práctica que hizo Jenny, que se llama cómo subir nuestro nivel del ser, cómo transformar nuestro nivel del ser. A ver, ¿dónde está? Práctica transmutación, los derviches, desdoblamiento por imaginación, cómo liberarse, cómo... Bueno, búscala acá. Acá está en las prácticas conocimiento de sí mismo. En esta lista de reproducción la vas a encontrar. ¿Listo? Es una práctica muy interesante. También la vamos a compartir el día de mañana en los grupos de WhatsApp. Y si tú transformas eso que te mantiene ligada a ese nivel del ser, te vas a dar cuenta cómo hasta eso se puede llegar a solucionar. Porque esto es mágico. Si tú transformas tu interior, te vas a dar cuenta cómo el exterior también se transforma. Bueno, sigamos por acá. Y de los ayunos que hacen también, ¿qué nos puedes decir? Bueno, verdaderamente un ayuno sin el trabajo de la muerte psicológica y sin el trabajo para el despertar de la conciencia, verdaderamente va a terminar ayudando muchas veces, pero como para la parte de la salud, como para desintoxicar el cuerpo. Pero ya para un trabajo espiritual, vamos a necesitar, por ejemplo, hacer ayuno de palabra, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? No hablar en un día.
para observar qué ayunos nos salen. Es un ayuno muy chévere. Eh, los ayunos verdaderamente, como te digo, nos van a ayudar como a desintoxicar un poco el cuerpo, pero si no hay trabajo en los tres factores, pues verdaderamente no están sirviendo de mucho. Bueno, Leo, ¿nos puedes decir sobre lo que se cobra en los lumiciales y en cursos de ciertas cámaras también hay que desligarse de ellas? Ellos dicen que están conectados con el astral. Muchas gracias. Bueno, Carmen, te quiero decir que si te están cobrando por algo relacionado a la enseñanza, eso es una escuela pseudoesotérica de la cual deberías desligarte. Si te están cobrando para pasar de cámara a cámara, pues tienes que desligarte. Eso es completamente pseudoesotérico. Te recuerdo que un grupo que está enseñando el conocimiento esotérico jamás cobra por las enseñanzas. Mira, este conocimiento es tan valioso que nadie podría llegar a pagarlo. Por eso se enseña completamente gratis. ¿Listo? Y si te están cobrando, pues ya ahí tú puedes darte cuenta, pues que hay pseudoesoterismo. ¿Listo? Espero no herir susceptibilidades, pero es así. Bueno, ok, gracias Leo. Está muy bien el detalle. Bueno, Gustavo nos dice saludos. Muchas gracias Leo, muy oportuno tu mensaje. Bueno, Jorman, Leo, una pregunta. Si logré la primera noche que le pedí a mi padre lo del semáforo, ¿puedo seguir pidiendo hasta que lo vea en mis sueños? Claro que sí, María. Puedes seguir preguntando y preguntando y preguntando y preguntando hasta que lo veas. Pero recuerda, el color rojo es simbólico. No solo te lo van a mostrar como un semáforo, como por ejemplo ahorita al compañero le mostraron su moto roja, entonces a ella le estarían diciendo que pare, que se detenga. Es más, hasta la moto de él se paró, diciéndole ya, hay que detenerse a eso. Te pueden mostrar algo rojo, una pared roja, un carro rojo, bueno, y tú ahí lo vas a entender. Y claro que sí, tú puedes seguir preguntando hasta que se te dé la oportunidad de saberlo. Lo importante es estar dispuesta a hacer caso, a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para desligarnos del pseudoesoterismo. Bueno, Mica nos dice, cuando nos bautizan de bebés, ¿cómo nos desligamos? Mica, de esta forma como le estamos hablando. En este caso, si te bautizaron de bebé y si fue por alguna escuela cristiana o católica o algo así, tienes que hacer este estudio, el estudio que hicimos el día de hoy con la escuela católica, y eliminar todos los yoes que van saliendo con relación en cada una de esas preguntas. Y una vez lo hagas, vas haciendo el trabajo del sacrificio por la humanidad y listo. Cuando rompas el ligue del bautismo, vas a recuperar el desdoblamiento astral y vas a recuperar la intuición. Bueno, Leonel Pinto nos dice, una persona cuando tiene muchos amigos y seguidores por una u otra cosa que genera karma, o seguidores por una u otra. Bueno, si tú generas seguidores o fanáticos hacia ti, sí va a generar karma, Leonel, porque uno tiene que invitar que las personas sean independientes. Si tú tienes muchos amigos, no, eso no te va a generar ningún karma, pero si se vuelven seguidores a ti, eso sí te va a generar un karma a ti. Entonces, no, la idea es que le enseñes a las personas a no ser fanáticos, les enseñes a las personas a despertar la conciencia para que cada uno vaya solucionando sus inquietudes espirituales y también vaya solucionando sus problemas. Fíjate que una de las características del pseudoesoterismo es que en las escuelas pseudoesotéricas dan consejos, van muchos consejos. Y en una escuela que se busca despertar la conciencia no se dan consejos. Se enseña a que cada persona busque su propio ser y que tome sus propias decisiones. Bueno, Leonardo nos dice, interesante, llego hasta ahora, pero la veré desde el principio. Bueno, Leonardo, hicimos una práctica muy interesante para poder desligarnos de las escuelas del pseudoesoterismo. Espero que lo revises y que la disfrutes y que la hagas. Ninfa nos dice, mis ligues la mayoría de las escuelas eran por gula. Estaba rica la comida que hacían. Qué raro. No, fíjate que haciendo el estudio ahorita también descubrí que muchas veces yo iba a esos cultos era porque también daban comida y daban onces. Bueno, ahí vamos a encontrar todos los detalles. Listo. Bueno, vamos a dejar la conferencia hasta acá. No me queda más que invitarlos ahorita a las 9 de la noche. Vamos a enviar un link para seguir haciendo prácticas. Recuerden que todos los días se están enviando prácticas nocturnas
vamos a seguir haciendo prácticas de meditación, de pronto vamos a hacer el traslado de fondos, negociaciones en cruz, por Google Meet. Estaremos enviando esos links a los grupos de WhatsApp. Y también el día de mañana, les recuerdo que también todos los días a las 8 de la mañana, hora Colombia, también hora México, que ahora la hora de México y Colombia ahora es la misma. Se están haciendo prácticas con la compañera Ninfa para que nos acompañen, también con los compañeros de Medellín. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien, hasta luego.